y papel. Cuando nos juntamos en el Foro Politics, estuvo el expresidente de Chile, el presidente Lagos, que hicimos también una charla final con el embajador. Lagos decía en una entrevista posterior que era muy difícil para la política entender los cambios, que le era difícil. Le preguntaban qué era ser progresista hoy, y decía, es distinto ser progresista a determinado nivel de crecimiento de la economía que a otro nivel de crecimiento. Un poco lo que hoy vuelve a instalar Rafael, diciendo las demandas sociales en determinado momento histórico son unas, y esas van cambiando, y me parece que a los partidos, está bien la declaración de que tienen que escuchar, pero cuesta escuchar porque los saberes que hay en el partido empiezan a cambiar, y las demandas de capacidades y saberes van cambiando. Entonces, no es lo mismo Argentina del 2002 que Argentina del 2007 que Argentina del 2011. Las demandas son diferentes. No es lo mismo en España cuando terminó el franquismo, cuando se unió a la Comunidad Europea, cuando tuvo que reconvertirse, que años después de bonanza. No es lo mismo hoy. Entonces, ¿cómo instala dispositivos de escucha? Y lo que dice el embajador, que me parece central, cómo se cambia una cultura que viene desde la educación, ¿no? Donde no nos enseñan a trabajar colaborativamente, donde no nos enseñan a procesar problemas complejos, donde está determinado por una manera de pensar, que está cambiando. Pero digo, bueno, me gustaría esta reflexión de cómo estos partidos políticos que a veces no escuchan, cuando son gobiernos tampoco escuchan. Es muy difícil ese cambio, ¿no? Es francamente difícil, porque además, sobre todo cuando ganas una elección, te instalas en el éxito. Entonces dices, bueno, ya me han dicho que querían que yo estuviera ahí. Por lo tanto, ya ahora me voy a dedicar a hacer lo que interpreto que quieren que haga. Y como tenía una agenda legislativa, bueno, a lo mejor 4 o 5 proyectos no lo voy a poder hacer, pero otros sí, y te lanzas adelante. Eso se une con otro problema que vamos a tener que abordar en el caso concreto de España, y aquí hay dos que lo conocen muy bien el tema, y es el propio sistema electoral. En Argentina, Argentina es un poco un mix, pero en Argentina hay un Senado donde el peso del senador individual es muy importante, e incluso en diputados, el diputado individual, aunque esté en una agrupación política, tiene un papel. En el caso de España no, en el caso de España es un sistema muy cerrado de partidos políticos y de grupos parlamentarios. Eso, además, y ha sido una de las cuestiones que han planteado la gente del 15M, la representación, querían una reforma de la ley electoral para aproximar la representación al ciudadano. Tenemos una desproporción también por equilibrios de efectos demográficos para corregir las grandes diferencias, pero eso se traduce, por ejemplo, yo lo explico de una manera muy gráfica. Yo he sido senador, he sido diputado por Granada. Granada tiene 7 diputados, pero yo no tenía un territorio propio. Yo era el diputado de la provincia de Granada que iba en el número 2 o en el número 3 de la lista según la elección, y que por el sistema proporcional DON resultaba elegido, y al día siguiente estaba compartiendo una provincia de 700.000, 800.000 personas ahora, con otras 6 diputados, de los cuales 3 eran de mi propio partido. Hay el pudor, tú hablabas del ego del político, que es cierto, lo mismo que en internet hay ego revuelto.
Pero hay también un pudor del político. Si yo, hay gente para todo, algún colega conocemos que se arroga enseguida el, bueno, yo soy el... pero si yo, por ejemplo, empiezo a ir a los pueblos por mi cuenta, a hacer mi campaña personal, etcétera, pues, ¿de qué vas? Y enseguida, desde el propio partido, te miran mal y te atacan y te estás jugando a lo mejor ir en la siguiente lista, porque el caucus que elige la lista, como es para toda la provincia, no tiene nada que ver con los electores, sino con la estructura orgánica del partido. Estamos hablando de otros problemas, pero que afectan también a las posibilidades de apertura de los proyectos políticos de los partidos. Entonces, en España necesitamos cambiar la ley electoral. Quizá no hacia el sistema británico, que tiene las ventajas de las demarcaciones uninominales, con lo cual la relación con el electorado es perenne, permanente, todos los fines de semana, etcétera. La comunicación, antes por carta, con pequeños encuentros, ahora también por internet, pero que creo que es un sistema que produce aberraciones desde el punto de vista político, de composición de las cámaras. Por ejemplo, las elecciones que ganó Merkel, las ganó con un 37 y pico por ciento, y con eso tuvo que tomar una alianza con los socialdemócratas. En el mismo año los laboristas ganaron una elección y tenían una mayoría absolutísima, que les sobraban ciento y pico diputados en la Cámara, con el mismo porcentaje, con un porcentaje exactamente igual. Bueno, pero un sistema como el alemán, que sí, que permite una mayor proporcionalidad, pero al mismo tiempo más representación directa, creo que eso ya es un avance hacia una mayor apertura, por lo menos en el político, y eso luego se traslada también a la fuerza política que representa. Pero no es fácil eso, no es fácil. Yo me figuraba, discúlpeme esta digresión, ¿no? Yo me figuraba este sistema tan rígido de los partidos políticos aplicado acá en la Argentina. No habría ninguna discusión en el Congreso porque estaríamos matándonos dentro del partido todos. No va nadie a votar ninguna ley, nos quedamos sin votar leyes. Esto viene a cuento también, hay un teorema político que más de uno de ustedes, creo que Eric Calcaño lo mencionó en su último libro, Eric Calcaño hijo, que es el teorema de Raúl Baglini. Raúl Baglini es un diputado que sabe muchísimo puesto, no es de nuestro partido, es un diputado corpulento de la provincia de Mendoza, un excelente diputado por otra parte, aunque no es de mi partido. El teorema de Baglini enuncia que el político es más revolucionario cuanto más alejado está del poder. A medida que se va acercando al poder pierde ese sentimiento, gesto y acción revolucionaria y se va acotando y adecuando al establishment. Y esto es un poquito lo que dejó en el aire la pregunta de Luis. O sea, si estos procedimientos, estos procesos, estas tecnologías de información y comunicación son herramientas, y recuerden siempre que son meras herramientas para la construcción de un nuevo modo de hacer política, es muy difícil que una herramienta pueda torcer el pensamiento. Entonces debiera haber una herramienta superior a una plataforma que te sirve para construir, y esa herramienta debiera ser el absoluto convencimiento de aquel que ejerce la política que debe utilizar la herramienta en beneficio de lo que le demanda la gente. Ningún político va a hacer lo que la gente le demanda, aunque sea uno, por lo menos en este país, aunque sea una obligación y aunque sea una necesidad, Rafael. De la administración, sí, pero a ver, yo les voy a contar un cuentito, ¿no? Que no es un cuentito, es una realidad, ¿no? Recién lo charlábamos cuando vos enunciabas esto. En una entidad bilateral, internacional, un organismo internacional, que es bilateral,
los delegados de las dos delegaciones, de la Argentina y del otro país, tenían que ponerse de acuerdo para publicar, solo publicar en la página de esta entidad las resoluciones. La primera pregunta era, ¿vamos a publicar todas las resoluciones? Las que son instrumentos, las que instrumentan vedas, es una entidad, es un ente bilateral pesquero. Las que instrumentan vedas, las que instrumentan esto, pero también vamos a publicar las que afectan a los fondos financieros, en que se gastan en los simposios, en las investigaciones, pero yo creo que no habría que... Bueno, la charla termina así. A partir del 1 de febrero se publican las resoluciones de esta entidad, que tiene vida desde el año 74. Y la charla, para ver si se publicaron o no, empezó en el 2005. O sea que para publicar resoluciones que afectan nada más que intereses particulares, no de todos los habitantes de las dos naciones que estamos hablando, tardamos la friolera de 6 años. Cuánto más difícil es a veces convencer a la propia administración pública que la transparencia y la velocidad en la información favorece el ejercicio de sus propias políticas. Cuanto más se entienda el ciudadano, más rápido va a internalizar el movimiento que genera esa administración. Y si no, van a ir y van a poner, como ponen en algunos pueblos de España todavía, el cartel en la puerta de la alcaidía, cuando algo no les gusta del lugar. En la Costa Blanca todavía eso es una cosa común. Estoy hablando de épocas pretéritas. Mi madre era zamorana y cuando éramos chicos nos llevaba y veíamos puestos en la puerta los carteles diciendo a mí no me gusta tal cosa o a mí no me gusta cual otra cosa. Cuanto más rápido se entere el ciudadano va a ser mejor. Cuanto mejor sea, mejor va a ser para el país. Entonces hay que darle, esta es la herramienta, hay que darle contenido, el contenido